estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo más importante de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Bajó el dólar y rebotaron los activos argentinos. Un alivio para el gobierno ayer después de 3 días de una corrida cambiaria que había generado mucha preocupación. Ese alivio, aunque no fue completo por la nueva venta de reservas del Central ayer, llegó de la mano de 3 buenas noticias. Primero y principal, el oficialismo logró validar en el Congreso el DNU que autoriza un nuevo acuerdo con el FMI. Efectivamente, con 129 votos a favor, La Libertad Avanza consiguió blindar al DNU con el apoyo clave de bloques como el PRO, la UCR e Innovación Federal. ¿Cómo sigue todo ahora? Bueno, hay que recordar que el 7 de marzo, en una entrevista en televisión, Luis Caputo había dicho que el programa ya estaba prácticamente cerrado, incluyendo el monto, solo para afirmar esta semana que las negociaciones continuaban. La incertidumbre de esa ida y vuelta se manifestó en el dólar futuro en los últimos días, en medio de inquietudes adicionales respecto a los cambios que se vendrían en el esquema cambiario. Ayer todos los contratos de dólar futuro finalmente se dieron, al igual que los dólares paralelos, aunque la venta de reservas implica que siga habiendo interrogantes respecto al final de esta corrida. Volviendo al timeline, Caputo aseguró que el acuerdo debería estar aprobado a nivel técnico para antes de mayo. Después tendría que ser aprobado por el directorio y es clave tener en cuenta que a mediados de abril son las reuniones de primavera del fondo. Todavía falta entonces para conocer los detalles de este acuerdo, que contaría con un periodo de gracia de más de 4 años. 2. Te decía que fueron 3 las noticias que trajeron alivio en el mercado argentino ayer. La segunda es que la economía creció más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2024, con un aumento del 1,4% respecto al trimestre anterior y un 2,1% interanual, superando así las proyecciones del 1,3% y 1,7% respectivamente que habían estimado el consenso de los analistas relevados por Bloomberg. Fue el segundo trimestre consecutivo de crecimiento tras un repunte del 4,3% entre julio y septiembre, lo que fortalece la posición de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de 2025. La recuperación se fundamentó en salarios que superaron a la inflación desde abril, un leve aumento del empleo y una baja en la tasa de la pobreza. Además, con el acuerdo con el FMI más cerca en el horizonte, las reservas saldrían del rojo y hacia fines de año se levantarían los controles de capital. Y la tercera noticia fue que la balanza comercial registró en febrero un superávit de 227 millones de dólares pese a un fuerte aumento del 42,3% en las importaciones. Las exportaciones crecieron un 10,1%, alcanzando los 6.092 millones de dólares, impulsadas por manufacturas industriales y agropecuarias. Cierro con el pronóstico para el PBI de este año, con un crecimiento cercano al 5%, esperado tanto por los analistas consultados en el REM como la OCDE. 3. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener sus tasas de interés entre el 4,25 y 4,5% por segunda reunión consecutiva, al tiempo que ajustó a la baja su previsión de crecimiento económico del 2,1 al 1,7% en este 2025. Además, la Fed elevó la estimación de inflación subyacente del 2,5 al 2,8%, mientras que anticipó también un leve aumento del desempleo hasta el 4,4%. Estas proyecciones, según consignó Bloomberg News, reflejan la incertidumbre que generó la política arancelaria de Donald Trump, sobre todo en relación a su potencial impacto inflacionario. Los funcionarios de la Fed también dijeron que van a ralentizar la reducción de su balance. Desde abril, el límite mensual de bonos del Tesoro que vencen sin reinvertir pasará de 25.000 a 5.000 millones de dólares. La Fed proyecta 2 recortes de tasas de 1/4 de punto este año, pero insiste en esperar más datos sobre inflación y claridad sobre el impacto de Trump antes de actuar. ¿Y cómo reaccionaron a todo esto los principales índices de la bolsa estadounidense? Con el disclaimer de que venían de estar en rojo esta semana, ayer el S&P 500 subió 1,1%, el Nasdaq 1,3% y el Dow Jones 0,9%. Resumiendo, no hubo sorpresas demasiado negativas. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van
van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 4,5% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 9,4% para Loma Negra y solo 3 caídas de hasta 7,1% para Corporación América Airports, que presentó su balance ayer. Los bonos Ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 1,7%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.280 pesos, el MEP en 1.296 y el contado con liqui cerca de los 1.294 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió ayer 186 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 777 puntos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Gracias, Fran. Vamos a desmenuzar cómo consiguió la Libertad Avanza los votos para validar el DNU sobre el acuerdo con el FMI. El PRO acompañó sin fisuras. Similar la Unión Cívica Radical, salvo por la abstención de Martín Tetaz. Fue clave el respaldo de las provincias. Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro, también acompañó. El Movimiento Popular Neuquino sumó una voluntad, el bloque que responde al tucumano Osvaldo Jaldo apoyó y la coalición cívica cumplió con su palabra y sumó 6 votos. Hubo divisiones llamativas, por caso la de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. De los 15 diputados de esta bancada, 6 votaron a favor, 4 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. A favor, Pichetto y los diputados que responden al gobernador cordobés, Martín Yayora. En contra, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer y los socialistas de Santa Fe, Randazzo, Monzó, Mazzot y Agos Carreño las abstenciones. También fue llamativo el quiebre en Democracia para Siempre, los radicales que junto a Facundo Manes hicieron bloque aparte por diferencias con la bancada radical. De los 12 integrantes, 7 votaron en contra, 4 a favor y 1 se ausentó. 91 de los 98 diputados de Unión por la Patria votaron en contra, 7 se ausentaron. Entre esos 7, los 4 de Catamarca, la provincia que gobierna Raúl Jalil, que ha sido un aliado clave del gobierno en el Congreso. Las ausencias son importantes porque baja la cantidad de votos positivos que se requieren para alcanzar la mayoría simple. De esta manera, la Libertad Avanza sorteó un obstáculo difícil. Este año ya logró suspender las PASO y validar el DNU del acuerdo con el FMI. El próximo desafío será en el Senado, donde se considerarán los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema. Será el jueves 3 de abril. García Mansilla ya juró como juez tras ser designado por decreto, no así Lijo. Debido a la decisión de avanzar con la designación vía decreto, el peronismo define su posición, que será trascendental por la cantidad de senadores que tiene, pese a que ahora son menos. 4 legisladores de los bloques peronistas decidieron armar su propia bancada. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Presidencia en un comunicado oficial tras la aprobación del DNU. El gobierno no descansará ni un minuto hasta que el proceso de desinflación sea definitivo y la liberación de las restricciones cambiarias sea una realidad, porque para eso nos han elegido. ¿Llegará más pronto de lo esperado el acuerdo con el staff del fondo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.